Buenas a todos, esto es A Despertar, llevando el Evangelio del Cristo resucitado, como está escrito en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, hoy les traigo ¿qué sentido tiene la vida? Vamos a ponernos un poco, no enteramente, por un momento, filosóficos, por un momento. Y vamos a reflexionar en lo que concierne la vida, ¿para qué estamos vivos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Comencemos. Nuestras vidas se ven afectadas por el sufrimiento y la muerte es el fin inevitable. Por eso muchos se preguntan sobre el sentido de su existencia. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Vale la pena si debo pasar parte de o toda mi vida sufriendo? ¿Qué sentido se le puede dar a la existencia cuando la felicidad parece huir siempre? Vamos con un libro que es Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, no hay duda. Y realmente es un libro que a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo leí, cuando era un pecador perdido, cuando era un loco perdido por ahí. Me voló la cabeza, como se dice por ahí, ¿no? Me voló la cabeza, me sacudió enteramente. Te pido entonces que abras tu Biblia, acompañes con la lectura y vamos a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 1. Vamos a ir, no lo vamos a leer entero, saqué varios pasajes que me llamaron la atención y vamos a verlos. Comencemos con Eclesiastés 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece, ¿no? La gente nace, muere, van, vienen y sigue la tierra, ¿no? Seguimos después con el versículo, saltamos al versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. No se sacia el ojo de ver, ni el oído se harta de oír. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Pausa. Si voy muy rápido, si uno se pierde o en la lectura, se puede pausar el video, ver, revisar, se puede leer acá mismo en la pantalla, así que recuerdo eso, les recuerdo eso. Así que sigamos. Saltamos al versículo 14. Yo miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Pasamos al capítulo 2, versículo 1, versículo del 1 al 3 primeramente. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás del placer. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Se puso a probar de todo, ¿no? Esto puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? En el que estamos perdidos, probando a ver qué me resulta, probando sustancias quizás, o distintos caminos, ¿no? Que llevan a la nada en realidad, que al final son vanidad. Sigamos, saltemos al versículo 10 y dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Versículo 13.
El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, ¿no? Esto pasa también. Le pasa tanto al inteligente, tanto como al que no lo es. Pasan tantas cosas en nuestra vida y vamos a seguir aprofundándonos en esto. Eclesiastés se va a ir aprofundando en estos temas en realidad. Y vamos a ir viendo estas cosas. Versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y eso pasa. Le pasa tanto al exitoso como al que no lo es. Mueren sus descendientes, sus familias, sus amigos, y van pasando las generaciones, y quedan en el olvido sus recuerdos, sus memorias, hasta sus posesiones. Todo lo que tenían. Sus ropas ya se habrán deshecho, hasta sus cuerpos ya estén descompuestos en la tumba. ¿Y quién se recuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de esas personas, no? Y mismo así de la gente conocida. Ya vamos a ver lo que le pasa a la gente conocida también, a los famosos. Versículo 17. Aborrecí por tanto la vida. ¿No pasa eso en tu vida? ¿No pasó en algún momento de tu vida? Ya no aguanto más, detesto todo esto que pasa, detesto la vida, no aguanto más. Eso me pasó a mí. Te puede estar pasando a vos ahora mismo. Puedes estar cansado, cansada de todo. Aborreciendo la vida, diciendo qué vida porquería que vivimos. No me malinterpreten, ya vamos a ir a un tema. Tengan paciencia, ya vamos a salir a la superficie. Pero vamos a ver también estas cosas, porque no todo es alegría en este mundo, sino a veces es, como dice Salomón, vanidad. Y como dice acá también, sigamos leyendo. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Puede pasar que pensemos esto de la vida, de lo que nos pasa, de lo que sufrimos, de lo que sufren otros también. Y podemos llegar a estos puntos. El hombre más sabio que pisó la tierra, de entre los hijos de los hombres, se está preguntando estas cosas. Así que no estás loco si te estás preguntando esto. Vos que me estás escuchando, no estás loco. Si llegaste hasta acá tampoco, es coincidencia y tampoco estás loco. Preguntándote qué sentido tiene todo esto. El que está loco ya está desnudo corriendo por la calle. Ese está loco y no se da cuenta de lo que está haciendo. Esas personas sí están locas. Si vos te estás llegando a preguntar realmente, este tema, esto que pasa, esto que me pasa, esto que le pasa a otra gente, si estás reflexionando por lo menos, es obvio, es evidente que no estás loco. Que no perdiste la cabeza, que no perdiste la mente. Continuamos, versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que señoreará sobre todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Por tanto, volví a desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Pasa, acontece. Nos desesperanzamos. Decimos a veces, mire, me esforcé tanto y me salió todo mal, no salió como yo quería, no salió como la persona que yo le tengo mucho cariño quería. Miren cómo le salieron las cosas a tal persona que le tengo tanto cariño, aprecio, le amo. No salió, estamos sufriendo. Estas cosas acontecen y muy seguido.
Seguimos, versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia, y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Versículo 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Cuántas veces nos faltó el sueño? ¿Cuántas veces no pudimos dormir tranquilos? ¿Cuántas veces las personas también no pueden dormir sin pastillas, sin sustancias, sin algo que sea un consuelo temporal para lo que le esté pasando, ¿no? Sigamos ahora en el capítulo 3. Ya pasamos del capítulo 2 al capítulo 3. Eclesiastés 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupen. Ahora saltamos al versículo 16. Dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí la impiedad. Y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Y esto es de lo que más seguramente se queja la gente. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? Y mira, esta persona maligna se salió con la suya. Esta persona está sufriendo, esta persona tan buena, entre comillas, suponiendo que existen buenas personas, ¿no? Recuerden que Eclesiastés es un libro filosófico, por así decirlo, cuando ninguno de los filósofos, miles de años, existiera algún filósofo. La Biblia ya tenía filosofía dentro. Ya tenía filosofía válida, porque este libro te acerca a Dios. Y son preguntas que verdaderamente te acercan a Dios. Son cosas que Salomón, Dios le dio sabiduría, empezó a preguntarse esas cosas, pero esto refleja al hombre mundano, el hombre intelectual, no el Salomón de Proverbios, el hombre con el Espíritu Santo, un hombre con la sabiduría de Dios. Aunque es tremendo. Eclesiastés es un libro muy enigmático también, pero se puede llegar a decir que sí, es bastante filosófico. ¿Y cuántas personas no se hacen esta pregunta, ¿no? O observan esto que pasa, ¿no? En lugar del juicio, allí la impiedad. En lugar de la justicia, allí la iniquidad. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Esto olvida mucha gente, que al justo y al impío Dios juzgará. Dios los va a juzgar. Al justo y al impío juzgará Dios. Versículo 18. Dije en mi corazón, en cuanto a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los pruebe para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias. Hay muchas cosas que Dios permite que pasen para que el hombre vea que somos peores que animales. El hombre se degradó tanto que hoy en día hay personas que son peores que animales. Es más, adoran animales, en un sentido religioso, o sea, sí, por ejemplo en la India, piensan que las vacas son dioses. ¿A qué punto llegó el hombre? ¿A qué punto llegó el ser humano? De ponerse debajo de un animal y tener comportamientos que son peores. Ni un animal los hace, ni un animal piensa en hacer esas cosas, ni un animal se anima a hacer las cosas que muchos seres humanos hacen. Y Dios permite eso. Y la gente no lo ve, no se arrepiente y dice, perdón Señor Dios, soy peor que un animal. Hay mucha gente que sí, y esos son los cristianos salvos, que reconocen su estado pecaminoso ante Dios y se convierten y se vuelven a Cristo. Pero hay mucha gente que no, que sigue en ese estado de bestialidad y de ceguera y de tantas otras cosas.
Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El hombre respira aire, los animales también respiran aire. El hombre toma agua, los animales también toman agua. Muere el hombre, mueren los animales. Hombre se refiere a hombres, mujeres, humanidad. La palabra bíblica es hombre. Y mueren tanto uno como otros. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esto se refiere obviamente que morís, vas a la tumba, volvés al polvo, te entierran, ¿no? Básicamente eso es una realidad en general. No quiere decir que todos van al mismo lugar en el sentido de no van al mismo lugar del más allá, no vamos todos a descansar en paz, en el sentido de que no hay cielo ni infierno, no se refiere a eso. Se refiere a que todos morimos. Que un día nos llega lo que conocemos por muerte. Eclesiastés 4, vamos al capítulo 4, del 1 al 3 dice: Y me volví yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Dictaduras, guerras, revoluciones, sí, revoluciones, porque eso se tratan las revoluciones, no es por una buena causa, no son por una causa justa las revoluciones, son causadas por gente sangrienta, endemoniada. Las revoluciones modernas, ¿no? Y cuántas personas que sí, no tienen nada que ver, perecen por causa de gobernantes cobardes sirviendo al diablo, conspirando para ganar más poder, para servir al diablo y hacer sus deleites, cumplir sus deleites. Versículo 2. Y el que ve estas cosas, ¿no?, en algún momento también habrá pensado lo mismo que Salomón. Versículo 2 dice: Y alabé yo a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que aún están con vida. Y tuve por mejor que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. O sea, Salomón dijo, alabó a los muertos en el sentido de: esta gente ya no está viendo todas estas cosas, qué bueno que ya no pueden estar acá para sufrir todo esto. Es más, ¿qué solución le veía? ¿O qué solución le ve el hombre no convertido, el hombre intelectual, filosófico, mundano? ¿Qué solución le ve a las cosas, a estos grandes problemas? También la muerte, el suicidio, la eutanasia. Déjenlo que parta en paz y listo, es mejor. Y muchos otros también diciendo, sí, la verdad que somos muchos en el mundo, tenemos que reducir la población. ¿Y qué? Pero que mueran los otros, no vos, claro. Ah, qué fácil. Tampoco digo que se quiten la vida, ¿no? Pero es como que, que mueran, pero ¿y vos? No querés morir. Poco hipocresía por ahí, ¿no? Pero esos son pensamientos de gente sin esperanza, que dice, bueno, es mejor estar muerto y chau. No hay otra salida. Es mejor que no nazcan niños. Es mejor no tenerlos, es mejor abortar o es mejor no tener niños. ¡Ay, qué desgracia, tuve un hijo! ¡Uy! A sufrir este mundo. Y a todos nos toca sufrir. A todos nos toca sufrir. Nadie está exento de sufrir en este mundo. En este mundo. Hoy queda poco valor a la vida. Hoy queda muy poco. Son muy pocos los que valoran la vida. Versículo 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, pues no habrá segundo que lo levante. Esto pasa en los momentos de soledad, cuando uno quisiera tener una compañía, tener a alguien que lo entienda, ¿no? Porque por ahí alguien está en compañía pero se siente solo igual. Y eso pasa con las personas con depresión, que se sienten con soledad, por más que haya gente alrededor, ¿no? Pero dice, mejores son dos que uno. Mejor es estar acompañado. En el Génesis Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y tampoco es bueno que el hombre se sienta solo. Porque por ahí se siente solo, pero en realidad no está viendo que realmente hay gente alrededor. Que realmente hay personas alrededor. Que si uno realmente se anima a hablar, me pasa esto, esas personas tal vez, sorprendiéndote, te van a ayudar. Te van a decir, ¿sabes que me pasa lo mismo? O ¿sabes que me pasó lo mismo? Y encontré la solución. No es bueno encerrarse a veces, no es bueno, no es bueno. Eclesiastés 5, pasemos al otro capítulo. Eclesiastés 5, versículo 7. Donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿De qué te sirve tener tu casa, familia perfecta, mucha plata, trabajo justo, algo que te permita tener todo lo que quieras, amigos, amistades, tu club de fútbol favorito gana la Copa Mundial, conoces a tus ídolos de la infancia, cantantes, actores, lo que sea, a quien admiraste? Ay, me gustaría ir a tal país, me gustaría ir a tal lugar. ¿En el 2025? ¿Con la tercera acercándose? ¿Con tanto loco por ahí? No digo que haya que encerrarse tampoco, pero digo, refiriéndome a esto, donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades, porque todo eso que estás soñando, que soñamos nosotros en algún momento de nuestra vida, es vanidad. Es vanidad, no es de provecho. Y al final, ¿qué sentido tiene entonces la vida? Al final, fui a donde yo quería ir, tuve lo que quería tener, como lo tuvo Salomón. Tuvo 1000 mujeres, tuvo todas las riquezas que más... Él fue más millonario que cualquier hombre, él fue el hombre más millonario de la historia. No hubo otro, porque la Biblia lo dice, que no hubo otro rey más grandioso que él, más grande, más exitoso, digamos, que él. Salomón lo tuvo todo, todo, todo. Él bebía de copa de oro puro. La plata era como nada, era como moneditas, centavos. ¿Quién de estos famosos hoy en día toma en copas de oro? Bebe en copa de oro, una copa de oro puro, no una copa de vidrio, de cristal con 2 micromiligramos de oro, decoraciones de oro. No, no, oro puro. Oro puro. Y no solo que tenga una sola copa de oro puro, tenga muchas copas de oro puro, que todo un cuarto entero sea de oro, un trono de marfil bañado en oro. Y tantas otras riquezas que tenía Salomón, materiales. Y encima él tuvo las riquezas espirituales, ¿no? Dios le dio sabiduría por su humildad. Y Dios lo amó a Salomón, también lo dice la Biblia. Pero vayamos al versículo 10, que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y lo dice la persona que más riqueza tuvo. Escuchá bien, escuchemos bien esto. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y lo dijo el rey más glorioso que tuvo esta tierra. Hasta que venga el Señor Jesucristo, que tendrá mucha más gloria, obviamente. Pero digo, hasta el día de hoy no hubo otro rey más glorioso que Salomón. No hubo otro rey más rico, millonario que Salomón. Y más sabio tampoco, no hubo. Ni lo hay. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. El que es codicioso, el que solo quiere tener, tener, tener. ¿Y qué? ¿Y qué vas a sacar de todo? De todo eso. De coleccionar. Yo antes coleccionaba
billetes y monedas. Y me cansé, me convertí, tiré todo. ¿Para qué? Lo regalé en realidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Pss, vanidad. También esto es vanidad. Cuando los bienes aumentan, versículo 11, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, si no verlos con sus ojos? 12. Dulce es el sueño del trabajador, ya sea que coma mucho o poco, mas al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Ustedes se piensan que estos enfermos de Hollywood viven una vida feliz? ¿Se piensan que Johnny Depp tiene una vida feliz? No, tiene un problema de alcoholismo tremendo. ¿Cuántos famosos se murieron de sobredosis? Amy Winehouse, Brittany Murphy. Y bueno, igual, entre otros que no sabemos si los asesinaron también, pero bueno, hay muchos que terminan también muriendo de sobredosis. Este no sé si era de los Jonas Brothers, creo. No, One Direction, One Direction, perdón, me equivoqué. Este tipo que era de One Direction y murió. Una sobredosis, estaba loco y murió. Quedó zarpado en falopa y murió. Pero él tenía mucha plata, pero él podía ir a donde quería. Era un inglés que estaba en Buenos Aires y de Buenos Aires se podía ir a donde sea. Se podía ir a la cumbre del Himalaya, se podía ir. Fama, dinero, mujeres, sustancias, alcohol, todo el que quieras. Canilla libre. ¿Pero dormía tranquilo a la noche? Claro que no. Alguien que toma cocaína no duerme tranquilo a la noche, ni siquiera duerme. ¿Se entiende? Al rico no le deja dormir la abundancia. Y eso lo dice el que fue más rico que todos estos personajes de hoy en día. Eclesiastés, seguimos con Eclesiastés 6, vamos al capítulo 6, versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su alma no se sacia. O sea, no solo es el millonario que no se sacia, a veces el que trabaja y va y empuja, y va y tampoco se sacia. Porque quiere más y le gustaría tener, si tuviese más plata, y si tuviese más, y si tuviese otra moto, y si tuviese un auto, y si tuviese. Y no se sacia. Y no nos saciamos. El hombre no se sacia. Eso está más que claro en la Biblia. En Proverbios creo que habla también. Los ojos del hombre nunca se sacian. Proverbios escrito por Salomón también. Sigamos con el versículo 8. Dice, porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Versículo 10, pasamos al versículo 10. El que es, ya su nombre ha sido nombrado. O sea, no existe la reencarnación. Ya naciste como fulano de tal, sos fulano de tal. Y no fuiste fulano de tal, y no fuiste mengano en otra vida. Y no vas a ser sutano en otra vida. No, acá dice, el que es, ya su nombre ha sido nombrado. No hay reencarnación, no vas a convertirte en un árbol, en un perro, en una jirafa, en un búho, en un tiburón, no. Hebreos 9:27 dice, porque está dado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Parafraseé un poco, perdón, pero no la tengo grabada de memoria esa escritura. Discúlpenme. Pero después de la muerte el juicio. Seguimos. Y se sabe que es hombre y que no podrá contender con aquel que es más poderoso que él, como muchos intentan pelear contra Dios. O contra los que creen en Dios, ¿no? Siempre haciendo, porque he visto mucho en la internet, he visto cuando, por ejemplo, cuando este enfermo del Dalai Lama le sacó la lengua
acercándose a la boca de un infante, asqueroso, repugnante Dalai Lama, enfermo Dalai Lama, surgió, o sea, saltó la noticia, ¿no? En muchos lados, porque encima lo hizo descaradamente enfrente de las cámaras, de frente de mucha gente, y enfrente de todo el mundo prácticamente, porque eso saltó. Y qué poca corta memoria tiene la gente, ¿eh? Y qué ciega que es la gente, ¿eh? Porque nadie protesta por el Dalai Lama haciendo eso. Ya se olvidaron ya. Pero después quieren justicia, ¿no? Después quieren justicia en su país, en su vida, en su familia. Ajá. Y este Dalai Lama cuando le sacó la lengua como que insinuando que... y creo que se le pidió mismo que el nene succionara la lengua. Infelizmente es un asco lo que Dalai Lama hizo. Y vi una publicación, creo que era por Facebook, si no me equivoco, de un hombre ahí, de un tipo. Y un texto largo. Era un texto largo, qué sé yo, pero empezó como que a quejarse de la religión, que no está mal quejarse de las religiones, porque las religiones son todas satánicas, todas las religiones son satánicas y Dios detesta la religión. El que no me cree, vaya ahora, abra Isaías 1 y que me diga que la religión, que Dios no odia la religión, Dios detesta la religión. Isaías 1, Isaías capítulo 1. O Mateo 4. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay peros. Nada de religión. Pero bueno, resumiendo, este tipo empezó a escribir un montón de cosas, empezó a quejarse del Dios de la Biblia. ¿Qué tiene que ver? Ay, ay, ay. Qué ciego ese chabón. ¿Por qué no entonces va y te quejas con el Dalai Lama? En vez de... O sea, hay gente que... ¿Entienden? Como quieren luchar contra aquel que es más poderoso que él. Y pierden encima. Van a perder. No le vas a ganar a Dios. Nadie le va a ganar a Dios. Nadie, ni el diablo le va a ganar a Dios. Nabucodonosor no le ganó a Dios. Los dictadores más grandes de la historia no le ganaron a Dios. Así que esa es otra realidad que pasa en este mundo y bueno, continuamos. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. La verdad que sí. No es bueno ser un charlatán, no es bueno hablar mucho, muchas veces. Hay que hablar lo justo y necesario. ¿Qué más tiene el hombre? Porque, ¿por qué? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Nos damos cuenta? Pasaron 20 años. ¿Nos damos cuenta? Ya tenemos 50 años. ¿Nos damos cuenta? Estamos cerca de la tumba. Me están siguiendo, ¿no? Están reflexionando, ¿no? Espero. En todas estas cosas, en todos estos temas. Vos que me estás escuchando, que estás siguiendo el video. Estás reflexionando sobre todas estas cosas que conciernen nuestra vida, la vida del hombre, el ser humano, hombres, mujeres, todo. Seguimos, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Buena pregunta. Y recuerden esta pregunta, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Ahora pasamos al capítulo 7, Eclesiastés 7, del 1 al 2. Dice, mejor es la buena fama, no la fama, no, la buena fama. Que te tengan en buena consideración, que te honren de buena manera, que te respeten de buena manera por una causa justa, por una causa buena, una buena fama. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor que te respeten por tener buena fama, por esforzarte, hacer bien las cosas, ser dentro de lo posible respetuoso con los demás, obviamente, ¿no? Cuidar cómo te comportás en todo lado al que vayas y que tengas buena fama es mejor que el buen ungüento. El tener una máscara, un perfume que tapa o intenta tapar lo podrido que estás por dentro, como mucha gente hace. El buen ungüento por fuera. Jesús les llama sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera, ¿no? Parece todo lindo, pero por dentro, muertos, cadáver, podrido.
Hay mucha gente así, yo conocí bastante, mucha gente así. Pero ¿saben qué? Mejor es la buena fama. Porque también he conocido personas que tienen buena fama. Y son mucho más valiosas que todo esto del buen ungüento. Y el día de la muerte, que el día del nacimiento. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Del día que naciste vos no te acordás. Nadie se acuerda. Nadie tiene un recuerdo instantáneo a partir de... Nació, salí del vientre de mi madre y ya empecé a recordar todo. Nadie recuerda cuando nació. Pero el día de la muerte, el día que... Ese es el día más importante. Porque ese es el día donde vas a dar el paso más grande de tu existencia. Acá en vida podés ir a donde quieras, podés hacer lo que quieras. Hasta donde Dios te permita, ¿no? Pero el día de la muerte, ahí cambia muchas cosas, ahí cambia todo en realidad. Versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Nunca fuiste a un funeral? Y prestaste atención a cómo todos están callados, en silencio, llorando, tal vez pensando, recordando los momentos con el fallecido, la fallecida, ¿no? Pensando, hubiera. Si tan solo hubiera dicho esto, hecho esto. Si tan solo hubiese hecho, dicho, pensado, actuado. ¿Y nunca en un funeral te pusiste a pensar? Un día yo también voy a estar en una tumba. En general, ¿no? En general. Hay funerales cuando las personas mueren. Pero me refiero a que un día voy a morir. Un día voy a dejar de respirar. Un día va a dejar de latir mi corazón. ¿Nunca pensaste eso en un funeral? Muy probablemente sí. ¿Nunca te imaginaste en el mismo lugar que el difunto? Tieso en un cajón. Maquillado, tal vez. No hay mucha más reflexión cuando todos van llevando al difunto a su túmulo, a su entierro. No hay mucha más reflexión cuando se cierra, se sella el lugar final de los restos de la persona fallecida. Cuando se sella, sea una bóveda, sea una tumba, básicamente. Mejor es ir a la casa del luto. Allí uno se pone a repensar muchas cosas, tal vez, ¿no? No solo sobre su propia vida, sino sobre la vida misma. Entiendo también, hay gente que por ahí piensa también mal, ¿no? Se queda en eso, y no hay que quedarse en eso. La persona que murió, ya está. Seguir adelante. Dios sabe por qué pasó. Ya está, pasó, terminó. Entonces los funerales, la casa del luto, sirven para eso también, para decir, yo tengo tiempo todavía, puedo hacer algo mejor con mi vida. Yo tengo tiempo todavía respiro, todavía mi corazón late, todavía puedo hacer algo. Todavía puedo ir y hacer algo más de mi vida. Porque mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto. ¿Por qué? Porque en la casa del luto se encuentra el que reflexiona. Y el sabio, cuando se da cuenta, el que empieza a ser más sabio, se da cuenta y sufre. Empieza a sufrir, le empieza a doler todas estas cosas, que empieza a darse cuenta, miren todo esto lo que pasa en mi vida, pasa en esto, miren, me di cuenta que hay tantos problemas, me di cuenta que hay, y eso le pasa a muchas personas, que se dan cuenta que el mundo no funciona como ellos pensaban cuando eran niños, no funciona el mundo como cuando no pensaba, el mundo no funciona, no funciona como cuando ellos eran jóvenes, se mezclaron las ideas. El mundo es mucho más malvado de lo que las personas piensan.
Entonces, el corazón del sabio está en la casa del luto, porque cuando uno tiene cierto grado de sabiduría, eso no quiere decir que tengamos toda la sabiduría, cuando uno llega a cierto grado de sabiduría, empieza a pensar esas cosas y muchas veces se da cuenta y se puede sentir decepcionado, traicionado, porque se dio cuenta que en realidad pasaba esto y uno confiaba que pasaba, que estaba todo bien. Y el tema que te imagines, el tema con el que te identifiques. Sigamos. Mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. ¿A dónde está la gente, perdónenme, pero burra y estúpida? En el boliche. Tu chi, bebiendo, tomando, despertando en cualquier lado. Yo era uno de esos. Yo fui también un burro estúpido. Yo fui también. Yo fui un insensato. Por eso digo, porque yo sé, no es que hablo sin saber, yo sé, yo fui muy estúpido. Ya les voy a contar mi testimonio y van a ver lo estúpido que fui. Pero el corazón de los insensatos en la casa del placer, buscando placer, buscando todo el tiempo. Y cada vez se degrada nuestra salud cuando buscamos más sustancias, más placer, más alcohol. Tratando de escapar de la realidad. No se puede escapar de la realidad, porque tarde o temprano de vuelta caes en la misma, de vuelta. Puedes ahogarte en alcohol todo lo que quieras, pero despertás con un dolor de cabeza que se te parte, vomitando, temblando, depende de qué tan avanzado sea tu alcoholismo. Triste, deshecho. Y la botella sigue vacía, así como vos. Perdón, y la botella está vacía, así como vos cuando haces esas cosas. Se vació la botella y se vació tu ser por dentro. Y vas a buscar otra vez. Vas a ir a la casa del placer a rellenar de vuelta, a comprar una botella llena para llenarte vos. Y el resultado es lo contrario, terminás más vacío de vuelta. Mientras estés lleno de alcohol, mientras esté el efecto, te sentís lleno, te sentís pleno, te sentís uff. Es más, hasta que se te apaga la tele y te convertís en cualquier cosa. En cualquier cosa te convertís. Insensato, insensatez. ¿En dónde más están los insensatos? En la casa del placer, en las fiestas, los recitales de gente mundana. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Salir viernes, sábado, domingo. O mismo de lunes a lunes. Hay gente que sale de lunes a lunes. Todos los días. Buscando fiesta. Frenéticamente. Es insensatez eso. Porque es vanidad, porque no te aprovecha en nada. Porque sabes que las personas a tu alrededor también están buscando eso y es algo vacío. Mientras más relaciones sin sentido, relaciones pasajeras, mientras más sustancias, más vacío vas quedando, porque vas a necesitar más, y de eso se tratan las adicciones, ¿no? Pues vas a necesitar más, y cada vez te vacías más, y ya no eras la persona feliz y ya no sos la persona feliz que eras, y ya no sos la persona entera que eras, sonriente. O podés sonreír, pero es una falsa sonrisa que tapa un montón de cosas. No te engañes, no te sirve eso. Porque a partir del día en el que digas esto no lo quiero más, desaparece toda esa gente que decía ser tu amigo, tu amiga. Te banco, hermano, sí hermana, sí. Desaparecen. Cuando pedís ayuda, tal vez muchos desaparezcan. ¿Por qué? Porque eran insensatos como vos y te diste cuenta. Entonces, cuando adquiriste sabiduría, te diste cuenta. Estás en el luto ahora porque te diste cuenta. Y te diste cuenta que los insensatos, que vos eras uno y que te juntabas con insensatos. Eso me pasó a mí. Y presten atención. Versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Hermoso. ¿Cuántas veces no?
En algún momento de nuestra vida nos habrán dicho, cuídate. Nos habrán dicho consejos sabios, consejos buenos para vernos bien. Y nosotros no hicimos caso. Y esa gente nos quería ver bien. Y esas personas eran sabias y querían nuestro bien y nos estaban diciendo cosas buenas, cosas sabias. Y no escuchamos y no quisimos escuchar. ¿Qué fuimos a escuchar? La canción de los necios. La canción de los necios, en el boliche, emborrachados, fiestas, en reuniones también. No solo el boliche, por ahí nadie va al boliche, pero en reuniones sí toma, le da el chupi. Pero en reuniones cuando se junta la familia, ay, ay, ay. ¿Y qué hay? La canción de los necios. Porque no te edifica. ¿Qué te trae después? Porque pasa hasta con las familias, eso de sentirse solo, tener relaciones vacías, sin sentido, sin real cariño, afecto, real compromiso. Así que es mejor oír la reprensión del sabio, mejor es oír la Biblia, que tiene toda la sabiduría que necesitamos, por eso Dios nos dejó la Biblia, que la canción de los necios, que el halago, que la salamería de los necios. Salamería también es halago, adulación. Palabras que te digan, ay, qué bueno que sos, y seguí, qué copado que sos. Qué copado. Qué cool. Qué piola. Y etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Yo extraño cuando era chiquito. Pero ¿saben qué? ¿Y qué? Ya creciste. Escuchá, ya no sos aquel niño feliz. Ya no sos aquel niño inocente. Ya creciste. Ya tenés la edad que tenés, querido oyente. Ya pasaron esas hermosas vacaciones, ya está. Por algo el tiempo pasa. Por algo no podemos volver el tiempo atrás. Por algo pasa. Ya pasó, ya se dejó de emitir tu programa favorito. Tal vez ya murió tu artista favorito. Bueno, sí, se puede reproducir su música, pero ¿de qué te sirve? Porque esa música te va a atrapar en el pasado. Y te atrapa en el pasado. La música, cuidado con la música. Y más, peor la música melancólica, porque no viene de nada bueno eso. Por más inocente que parezca, hay muchas músicas que no hay espíritus buenos detrás de eso. ¿Qué te trae la música clásica? Clásica en el sentido de la música que escuchabas cuando eras joven, que escuchabas cuando eras chico, cuando eras chica. ¿Qué te trae? Melancolía. Te debilita la melancolía. Te deja atrapado en una celda en la que no querés salir, porque es tu lugar de conforto, pero estás cómodo entre las espinas del pasado. Entre las espinas estás cómodo. Eso es la melancolía. Y te debilita y no te deja ver lo que tenés enfrente, no te deja ver lo que tenés al lado, no te deja ver lo que tenés detrás, no te deja ver lo que tenés alrededor. Entonces tampoco estás teniendo sabiduría, queriendo volver al pasado, viviendo en el pasado. Te lo repito de vuelta, nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No vas a preguntar sabiamente esas cosas. No estás siendo sabio preguntando esas cosas. Y más en el día de hoy, 2025. ¿Por qué los tiempos antes eran buenos? Ciertas personas crearon este mundo artificial de entretenimiento para eso mismo, para crear melancolía en la gente y debilitarla y poder controlarla y lavarle el cerebro más fácil. Porque ya no es tan difícil como antes la vida, con varias tecnologías que hay. Entonces la gente se acostumbra a cosas más fáciles, ya no se esfuerza tanto como antes. Porque hasta no hace muchos años había mucha guerra por todos lados.
en el lugar, ¿en qué país no hubo guerra? A ver, en cierta época. No, porque antes yo iba y compraba caramelos y yo, lo que sea, era todo vanidad. Vanidad, como dice Eclesiastés. Todo vanidad, vanidad y vanidad. ¿Y qué entonces? ¿Qué podemos hacer? Ya vamos a llegar al punto. Vamos a seguir aprofundándonos en este tema. Versículo 12. Versículo 12. Porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero. En el sentido de que con el dinero puedes llegar a tener cierta protección. Puedes llegar a tener cierta comodidad. También, realmente sí es escudo. Mas la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a los que la poseen. ¿Se entiende? Ya vimos que el dinero, hay cadáveres andando con mucho dinero. Y son gente muerta en vida. Se terminan suicidando. No pueden dormir a la noche de tanta plata que tienen. Entonces, ¿qué buscan? Más y más placer, más y más placer, y terminan siendo gente terriblemente maligna. O soberbia. Hoy es muy difícil que un rico tenga humildad. Mas la sabiduría da vida a los que la poseen. Esa es la diferencia entre la sabiduría y el dinero. En el día del bien, versículo 14, saltemos al versículo 14, en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera. Está bien disfrutar cuando va todo bien, está bien y es hermoso cuando todo va bien. Es hermoso los días soleados que tanto te gustan, o los días de lluvia que tanto te gustan, o lo que sea. Está bien cuando van todas las cosas bien, hay buenas noticias. Está bien disfrutar del bien, con su medida. Y en el día del mal, considera. En el día del mal hay que considerar las cosas. Dios también hizo esto delante del otro para que el hombre no descubra nada después de él. Todo esto, versículo 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Ya no le llama vida, le llama vanidad. Imagínense. Justo hay, o sea, el justo, ¿no? La persona justa. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Eso también no muere más esta persona maligna. Tiene 80, 90, viven hasta los 80, 90, 100 años. Y miren esa persona tan querida, tan buena, tan llena de vida, de alegría. Lo quería tanto su familia, lo quería tanto sus seres queridos, sus amigos. Y muere. Antes de los 30, antes de los 40, antes de los 20 años, antes de los 10 años. Niños inocentes mueren. Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, me haré sabio, ¿no? Pensando todas estas cosas, investigando o reflexionando sobre estas cosas, ¿no? Pero fíjense lo que dice el hombre más sabio que existió de entre los hijos de los hombres, ¿no? De entre la humanidad. Pero la sabiduría estaba lejos de mí. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, me haré sabio, pero la sabiduría estaba lejos de mí. Impresionante. Este versículo me acuerdo hasta ahora que fue como, no sé, fue un ¡puf! En mí me sacudió, fue tremendo. La sabiduría estaba lejos de mí. Y encima, cuando la primera vez que lo leí, yo no sabía la historia de Salomón, que fue el hombre más sabio, que todo lo que tuvo. O sea, sin saber la historia de Salomón me sorprendió un montón. Fue tremendo. Y hoy me sorprende mucho más sabiendo la historia de Salomón. Ahora vamos al capítulo 8. Eclesiastés 8, versículo 8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da de baja en tal guerra, ni la impiedad librará al que se entregue a ella. La maldad no sirve para nada. No va a servir vengarte y matar a cada uno de tus enemigos, por ejemplo, lo que sea. Esa impiedad no te va a librar. La verdad que no. Y el hombre no tiene potestad. No hay hombre. El hombre no tiene potestad sobre lo espiritual.
para retener lo espiritual. Y los ocultistas piensan que tienen potestad, pero no, están siendo esclavos. Están siendo esclavos. Porque los ocultistas no diseñaron sus religiones satánicas, o sus enseñamientos, o sus doctrinas. No la enseñaron ellos, fueron recibidas por demonios, por Satanás también. Los espíritus inmundos enseñan ocultismo, y los hombres van transmitiéndose infelizmente esos conocimientos oscuros. Entonces, ni ellos que piensan ser, yo hago este hechizo, esta magia, lo que sea, ni ellos retienen los espíritus. Ellos son esclavos, son manipulados, son engañados. Por eso en el Apocalipsis dice, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba. ¿Se entiende? Y ni potestad sobre el día de la muerte. Por más que más intente el hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte. Dios es quien decide. Seas una criatura de 3 años, meses, un hombre de 110 años, un hombre de 60, mujer de 60, 80 años, lo que sea. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Vamos al versículo 10. También he visto a los impíos ser sepultados, los cuales entraban y salían del lugar santo, y ser olvidados en la ciudad donde esto hicieron. Esto también es vanidad. También es vanidad eso, los falsos, los religiosos, ¿no? Podemos comparar este versículo con los falsos, los religiosos. Yo voy al templo, yo voy a la iglesia, yo voy a la capilla, yo voy a la catedral, yo voy a la mezquita, yo voy a la sinagoga. Y sus hechos que reflejan. Yo voy a la universidad también, porque hay mucha gente que considera lugares sagrados, aunque no lo acepten las universidades. Yo me gradué, yo. ¿Qué tipo de persona sos? La educación no te hace buena persona. La educación en el sentido títulos, posgrados. Muchos dictadores tenían títulos universitarios, se graduaron. También he visto a los impíos ser sepultados, los cuales entraban y salían del lugar santo. Y ser olvidados en la ciudad donde esto hicieron. Lo que no saben esa gente hipócrita, que si no se convierte, van a ser olvidados en realidad. Y su religión no le va a servir de nada. Porque en realidad no le sirve de nada. A nadie le sirve la religión. Todas estas falsas religiones. Versículo 12. Bien que el pecador haga mal 100 veces y sus días le sean prolongados, con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien. Los que temen ante su presencia. ¿Ok? Hay esperanza. Si le temes a Dios, tendrás bien. Acá dice tendrás bien. No dice te irá bien cada segundo de tu vida en este mundo. No, dice tendrán bien. Sí, Dios va a darte el bien. La felicidad son momentos, eso es algo que aprendí. La felicidad son momentos, pero en la eternidad el concepto de felicidad ya ahí se vuelve más eterno para el que es salvo. Pero en este mundo la felicidad son momentos, por eso hay gente que se destruye en busca de la felicidad. Se destruye mismo, se destruye con droga, alcohol, películas, series, un montón de cosas, religiones, costumbres, tradiciones, que no aprovechan para nada. No aprovechan para nada. Versículo 13. Pero no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme ante la presencia de Dios. Los impíos no van a vivir para siempre. Hay vanidad, versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Acontece, ¿no? Gente que hace el bien no es reconocida, y gente que hace el mal es aplaudida, es alabada, adorada. Este mundo está enfermo, por eso pasa, porque este mundo está enfermo. Seguimos, digo que esto también es vanidad. Saltemos al versículo 16.
Yo pues di mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que se afane el hombre buscándola, o sea, comprender todo lo que hace Dios, comprender cómo hizo, cómo, ¿viste? Estos filósofos de hoy día y de esta nueva era, digamos, de estas eras más modernas y de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad como la conocemos, pensando, ¿no? Y también se habrán hecho la pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y esto, y palabras de hombre y pensamientos de hombres, pensamientos vanos de hombres, obviamente. Pero acá dice que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, no va a poder alcanzar, comprender todo. Por mucho que se afane el hombre buscándola, ¿cuántos milenios de filósofos que no creen en Dios queriendo encontrarle sentido a la vida y no lo hicieron? ¿Qué encontraron? Una falsa esperanza, vivir en falsedad, en mentiras, en ilusiones, no la realidad. Y no la realidad. Y hay mucha gente también que sufrió mucho y se volvió gente muy dura y piensa que vive la realidad y tampoco vive la realidad. Eso es otra cosa que aprendí. Mucha gente que piensa que, bueno, me pasaron muchas cosas duras en mi vida y yo vivo la realidad. Estás equivocado. Si no conoces a Dios, no conoces la realidad. Si no estás convertido a Cristo, no conoces la realidad. Por más que todos los días te pelees en la calle, por más que salgas a la guerra y vuelvas 5 veces, si no conoces a Dios, no conoces la realidad. Por más que te hayan reventado a cintarazos de chico tus padres y te hayan pasado un montón de cosas horribles en tu vida, si no estás convertido, no conoces la realidad. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Porque la Biblia lo dice. Seguimos. No la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Más claro, imposible. Por mucho que se afane el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Lo dijo el hombre más sabio que pisó esta tierra. Después de Jesucristo, obviamente. Eclesiastés 9. Pasamos a Eclesiastés 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso acontece al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Recuerden que la época del Antiguo Testamento los judíos sacrificaban y todo el tema del templo y todo eso. Como el bueno, así el que peca, el que jura como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, lo que les venía diciendo. Y después se van a los muertos. Encima de eso, después de toda esta confusión, después de todas estas cosas que nos preguntamos por qué, cómo, dónde, y es la tumba, y morimos y ya está. Después de todo esto que pasa en el mundo, después de todo esto, morimos y ya está. Y se acaba y ves negro, una pantalla negra durante toda la eternidad. Suponete que haya reencarnación, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque vas a reencarnar y supuestamente los que reencarnaron en este mundo que sigue estando corrupto. Que sigue habiendo toda esta confusión. Sigue habiendo todo este por qué. Todas estas preguntas, estos deseos incumplidos, todas estas decepciones, traiciones, decepciones y cosas que no se completaron a nuestro entender, que quedaron sin resolver a nuestro entender. Entonces ahí sabemos que, espero que te hayas dado cuenta que la reencarnación es una estupidez, una ilusión. Porque la realidad es que este mundo empeora cada vez más, no mejora. Y esto de la reencarnación es que supuestamente va todo mejorando hasta que todo sea perfecto. Y mentira, está todo empeorando hasta que todo sea destruido, como dice la Biblia. Así que la Biblia tiene razón, no la reencarnación. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga.
porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Wow. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros. Versículo 11, perdonen, me adelanté un poco. Saltamos al versículo 11 y dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Puede pasar cualquier cosa con cualquier persona. Al fuerte lo pueden noquear. Un policía te puede robar. Y pasa, la verdad que pasa. Y peores cosas. Puede pasar de todo. No importa no importa para lo que estemos preparados y para lo que no. Versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Como la Torre Gemelas, ¿no? Se levantaron una mañana, cientos, no sé si miles de personas, pero ponele que cientos de personas se levantaron una mañana, fueron a trabajar y de repente, ¡boom! Como los bombardeos en Mumbai, en la India, ¡boom! Como Anwar Sadat, el presidente de Egipto, en 1982, un día se levantó, fue a hacer sus deberes, digamos, como presidente de Egipto. Corría el año 1982, fue a un desfile militar, estando él al lado de Hosni Mubarak, que después fue sucesor de él, conocido Hosni Mubarak, medio que dictador de Egipto. Y de repente se bajan varios vestidos de militares encima, eran de la hermandad musulmana, terroristas, que se bajan y empiezan a tirarle con AK-47 y granadas a donde estaba Anwar el Sadat, presidente hoy difunto, expresidente de Egipto. Y lo hicieron pelota. Se levantó una mañana y a la tarde, no sé si fue a la tarde, de mañana pasó eso, no me acuerdo a qué hora pasó, pero pasó aquel día y lo mataron. De repente, el tiempo malo, de repente viene un huracán en algún lugar de Estados Unidos, de repente viene un terremoto en algún lugar de México, en algún lugar de Chile, en algún lugar de Japón viene un tsunami, de repente pasa alguna masacre, de repente. ¿O no? Es así. Y el hombre tampoco conoce su tiempo. De repente alguien choca, de repente alguien tiene un accidente, de repente alguien tiene un infarto al corazón. Y esta es la realidad, gente. Y no conocemos nuestro tiempo, no sabemos cuándo vamos a partir, no sabemos cuándo vamos a dar nuestro último suspiro. No sabemos cuándo va a dejar de latir nuestro corazón. ¿Quién sabe de qué manera vamos a morir? ¿No? ¿Sabes cómo y cuándo vas a morir? Claro que no. Claro que no. Ni siquiera si te intentas suicidar, porque muchos se intentaron suicidar y todavía hoy están vivos. Gracias a Dios. Seguimos, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Había una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, un pueblito, ¿no? Y vino contra ella un gran rey, y la sitió, y edificó contra ella grandes baluartes. La sitió quiere decir como que la fue a atacar. Y se halló en ella un hombre pobre, sabio, el cual libró la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la sabiduría del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. No importa qué tan pobre uno sea. Lo importante es tener verdadera sabiduría. Y no importa que venga el gran rey o quien sea, súper famoso y poderoso.
Mejor es la sabiduría que la fortaleza. Porque aunque la sabiduría del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, vale mucho más, vale mucho más. Porque da vida a los que la poseen, como ya vimos. Saltemos a Eclesiastés 10, capítulo 10, versículo 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. ¿Querés que vaya bien en tu país? ¿Querés que los presidentes, ponele que si fuesen capaces de hacerlo, ¿no? Hoy en día o en cualquier momento, los presidentes de este mundo, ¿querés que hagan bien? Que no tomen, que no se emborrachen, que atiendan los asuntos de su país. Pero hoy espero que hayas despertado la realidad que el presidente no gobierna el país. Acá estamos hablando de 950 años antes de Cristo, cuando los reyes significaban otra cosa. No como hoy, que está lleno de sirvientes del catolicismo. Un montón de endemoniados que dicen gobernar y no, en realidad no gobiernan ellos, son solo títeres. Es una pantalla. Milei no gobierna Argentina, Lula no gobierna Brasil, Boric no gobierna Chile, Noboa no gobierna Ecuador, Sheinbaum no gobierna México, Mohammed bin Salman no gobierna el Reino de Arabia Saudita, el rey Hussein no gobierna Jordania, Netanyahu no gobierna Israel. Dense cuenta, son títeres, es una pantalla, es todo un teatro. Porque el día que hacen algo mal, que no agrade a sus jefes, a sus jefes, le pasa lo que le pasó a Kennedy. Así de simple. Los nismean. Capítulo 11. Eso, así que el rey, el presidente, si querés que haga bien las cosas, tiene que venir con principios nobles, nobleza de verdad, que crean la palabra de Dios y que coma a su hora para reponer sus fuerzas y no para embriagarse, que no sea borracho. ¿Quién querría tener un gobernante borracho? Supongamos que los gobernantes cambien algo, ¿no? Pero bueno, ya dije que los presidentes no gobiernan. Así que sigamos al capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, porque no lo sabes, nadie sabe en realidad, el viento está... de repente puede cambiar todo eso, solo Dios controla el viento. Y no me vengan con el servicio meteorológico porque siempre le erran. Acá dijeron que iba a llover un domingo y llovió una semana después. Así que no me vengan con eso, ni ellos saben cuál es el camino del viento. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Repito, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nosotros los hombres ignoramos los caminos de Dios. Él dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Jehová. Y no entendemos cómo Dios hace las cosas y el por qué. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué, el porqué de todo esto. Pero simplemente ignoramos las cosas que Dios hace, simplemente no las vemos. Porque Él es muy superior a eso, por algo es Dios. De eso se trata, Él es Dios. Versículo 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Porque aunque un hombre viviere muchos años y se alegrase en todos ellos, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Podés tener una vida hermosa, vivir en un paraíso, vivir en Suiza, lo que sea, vivir en el país que más te guste, hacer lo que más te guste. Se vienen cosas terribles en este mundo, lo dice la Biblia. Guerras, peste, hambre,
La ira de Dios viene, que es mucho peor. Los días de tinieblas serán muchos. Y los días de tinieblas serán muchos para el que no conoce a Dios. Todo cuanto viene es vanidad también, porque todo este mundo va a ser destruido. Qué realidad dura, ¿no? Pero qué bueno que estemos reflexionando sobre estas cosas. A despertar. Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tal vez, supongo, ¿no? Yo en mi lugar a veces me pregunto, ¿por qué no fui salvo antes, cuando era más joven? Bueno, tampoco estaré preguntando eso con mucha sabiduría, ¿no? Pero es algo que puede llegar a surgir en la mente de alguien, ¿no? ¿Por qué no conocí a Dios antes? ¿Eh? Para el que está convertido, ¿no? Digo. Pero bueno, acontece. Y bueno, Dios sabe por qué acontecen las cosas y a qué tiempo. Y hay que acordarse de Dios antes de que lleguen los años en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento, no me siento bien, no me siento feliz, no me siento ni siquiera en bienestar, ¿no? Sigamos, versículo 2. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y las nubes se vuelvan tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará el canto del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de la altura y de los terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre, esto lo podemos comparar con el fin del mundo, ¿no? Y después dice, porque el hombre va a su morada eterna, ya sea arriba o ya sea abajo. Y los que endechan andarán alrededor de las calles, fin del mundo, ¿no? Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra y como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, aclaro, el espíritu vuelva a Dios, eso no quiere decir que todos vamos al cielo. Acá el espíritu vuelve a Dios, ¿no? Aparte recordemos que un hombre filosófico mundano, reflexionando sobre todas estas cosas, pero eso no quita que, como dice en Hebreos 9:27, después de la muerte el juicio. Entonces el espíritu va a Dios para ser juzgado, así que no te escapas del juicio. Nadie se escapa del juicio. ¿Se entiende? Versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Salomón escribió esto. Procuró el predicador, Salomón, hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Eso es lo que procuró, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincadas por un pastor. Acá se refiere quién es el pastor, ¿no? ¿Quién es el buen pastor? Jehová es mi pastor. Nada. Palabras de los sabios. ¿Quién es el más sabio? Dios. O sea, acá se refiere a Dios, a Jesucristo. No se refiere a un tipo de saco y corbata que te miente los domingos. ¿Ok? Porque acá menciona a los maestros de las congregaciones. Así que el pastor es Dios, por eso está la P mayúscula. Versículo 12. Ahora prestemos atención de vuelta, preguntémonos, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Después de reflexionar todo esto, miren la conclusión que saca Salomón, el hombre más sabio que pisó esta tierra después de Jesucristo, el hombre más sabio de entre los hijos de los hombres. Dice, versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga de la carne, como las universidades, seminarios, ciencias modernas que te quieren meter un montón de libros con palabras y filosofías de hombres que no te van a servir, no te van a acercar un centímetro a Dios.
que te sirve es la Biblia. Y acá lo dice. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Versículo 14. Es más, lo repito de vuelta, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Sí, Dios te va a juzgar, en esta vida y al pasar a la eternidad también. O sea, en la otra vida, como se le dice, ¿no? Antes de la muerte y después de la muerte, Dios juzga. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida este? Temer a Dios, guardar sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Y ante cualquier otra pregunta, Dios siempre responde en la Biblia. Es allí que encontraremos las respuestas. Voy a citar un par de pasajes más para reflexionar, pero también para dar la respuesta final. Mateo 16. Vamos a Mateo 16, 25 y 26. Dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. No puedes hacer nada para salvar tu vida. No tenés control sobre el día de tu muerte. No tenés control sobre el espíritu. Sobre ningún espíritu, ni el tuyo. Y el que quiera... A ver si... ¿No me confundí? Sí, no me confundí. Y el que quiera su vida y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice Jesucristo. O sea, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que deja su vida por Jesucristo, deja su vida atrás. Dice, realmente voy a dejar todo esto atrás, que no me aprovechó hasta ahora. Sea lo que sea. Las drogas, el alcohol, esta vida de pecado que llevo, esta vida mundana que llevo, esta vida que no me hace feliz, que no me llena, no me satisface, estoy vacío. ¿Y voy a seguir con esto? Sintiéndome vacío otra vez y buscando las mismas excusas para caer en las mismas ilusiones otra vez. De vuelta lo mismo otra vez y decepciones de vuelta y querer confiar en alguien y de repente me decepciona otra vez. Porque todos los humanos fallamos, todos no somos buenos y siempre fallamos y decepcionamos y nos decepcionamos y decepcionamos a los demás. ¿Por qué no dejar la vida atrás? A eso se refiere Jesús. ¿Por qué no dejar esa vida que no te aprovecha atrás? ¿Por qué no dejar esa vida que no te hace bien atrás? Porque ahí es cuando encontrás el significado de la vida. Cuando decís, ya no quiero más nada de esto. Nada. Nada. No quiero filosofías, no quiero políticos, no quiero religiones, no quiero nada. Pero quiero conocer en realidad el significado de la vida, obvio. Quiero dejar todo esto atrás, pero quiero realmente conocer el significado de la vida. Bueno, la Biblia tiene la respuesta, querido oyente. Jesús es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. ¿Por qué? Y dice, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te aprovecha? Decir, tengo todo lo que quise. Tengo todo lo que un hombre podría tener. Una familia numerosa. Los domingos vienen a casa a comer y somos muchos en la mesa y nos queremos todos. Y tengo una esposa que nos amamos profundamente. O no, tal vez. Pero la querés igual. O lo que sea. E hice todo lo que quise en mi vida. Tuve títulos, gané campeonatos con mi equipo, viajé a donde quise, me fui con mis amigos de vacaciones, me fui con mi esposa de vacaciones, me fui con un amante de vacaciones, quizás, el que no es convertido, ¿no? Me fui a donde quise, hice lo que quise. Ya me quiero solo ir a descansar en paz, sin Cristo, como yo quiero, a mi manera. ¿De qué te aprovecha? En el día
que estés en una cama, ponele, ¿no? Porque ponele que llegás a ese día, ¿no? Porque nunca sabe uno cómo y cuándo y dónde va a morir. Pero suponete, ¿no? Estás con 90 años, 80, 70, 60, lo que sea, no sé. Pero estás en una cama, te estás por ir. Y están todos tus familiares alrededor tuyo, recordándote, qué hermoso cuando pasó esto, qué hermoso, ¿te acordás cuando, no sé, fulanito era chiquito y se cayó y no sé qué, y tantos recuerdos hermosos, y sí, qué lindo todo, los voy a extrañar, ¿saben? Nos veremos en el otro lado. Y morís y despertás en el infierno. Perdiste tu alma, porque Dios no la salvó, porque no quisiste conocer a Dios, porque no quisiste leer su palabra. ¿De qué te aprovecha, eh? Tengo un video sobre el infierno en mi canal, andá y míralo. Y estudiá la palabra de Dios, que dice sobre ello. ¿De qué te aprovecha ganar todo el mundo? ¿De qué te aprovecha ser famoso y que te conozcan en todos lados? ¿Para qué? Si después se van a olvidar de vos. ¿Por qué? Porque es así la vida. Que quede un vago recuerdo por ahí. ¿De qué te sirve tener éxito en esta vida si no vas a tener éxito en la próxima vida? En la eternidad, donde las cosas sí realmente valen la pena. Donde vayas a ir sí vale la pena. Sigamos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gran pregunta. ¿Qué vas a dar a cambio de tu alma? Porque no podés redimirte a vos mismo, ir al cielo. No podés armarte una escalera y subir al cielo y golpearle la puerta a Dios y que te deje entrar. Ah, llegaste hasta acá, entras, pasa. Estás loco. Si pensás así, estás loco. Que con tus buenas obras, yo ayudé a mucha gente, yo nunca maté a nadie, ayudé a mucha gente. Eso no te va a servir. Lo que te va a servir es Jesucristo. Vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 6, en el versículo 35 dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo conozco a Jesús y te aseguro de que desde que lo conocí nunca pasé hambre ni sed, nunca me desamparó, nunca me dejó tirado. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Juan 11. Juan 11, 25, 26. Juan capítulo 11. Versículo 25 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Otra vez dice Jesús que es la vida. Porque dice en Juan 14, 6 también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Acá dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá eternamente. Fíjate la promesa que hace Jesús y encima pregunta: ¿crees esto? ¿Crees que Jesucristo es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? Y que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Crees eso? Porque ese es el significado de la vida. Jesucristo es el secreto de la vida. Jesucristo es el misterio de la vida. Porque por el que tanta gente se preguntó cuál es el significado de la vida se manifestó. Jesucristo se manifestó. Dios mandó a Jesucristo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, para darte vida eterna. No para darte una vida mejor en este mundo, sino para darte vida eterna. Eso es lo más importante. ¿Te puede dar? Sí. En su momento, da cosas buenas Dios. No que todo sea color de rosas. Obviamente Dios te bendice, pero no va a ser color de rosas. Este mundo, esta vida. Y no lo es. Y ya lo vimos. Pero te puede dar verdadera sabiduría. Sabiduría con la que después Salomón escribió Proverbios. Ahí ya muestra otro tipo de Salomón. No es el mismo Salomón de Eclesiastés. Jesucristo el misterio de la vida. Jesucristo es el significado de la vida. Jesucristo es el que da significado a la vida. Porque Él te revela la verdad. Porque Él es la verdad y te revela las cosas como son. Cerramos con este versículo.
Vamos a Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don quiere decir el regalo gratuito. Tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que realmente dejar atrás, deshacerte de tu ego, tu soberbia, tus ilusiones, tus vanidades, la vanidad de vanidades de tu vida y volverte a Cristo. Y ahí vas a empezar a entender por qué pasa todas estas cosas. La paga del pecado es muerte. Por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta destrucción, por el pecado. Ese es el problema de la humanidad. ¿Cuál es el problema de la vida? El pecado. ¿Cuál es la solución de la vida? Jesucristo. Él vino a limpiarnos, redimirnos de todo pecado. Espero que pueda ser de bendición, que haya sido de bendición este estudio. Gracias por haber llegado hasta acá, si llegaste hasta acá. Te pido oración, si sos un hermano, hermana en Cristo, oración por mí, me llamo Julián. Y espero que puedas compartir con quien creas que le puede venir bien este video, estas reflexiones, estas cosas que están en la Biblia y que nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios. Así que bueno, gracias por estar y bendiciones, nos vemos en la próxima.